4:35. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Fundación Democracia y Desarrollo acaba de publicar, Funglode, un estudio muy interesante a propósito de feminicidio y algunos elementos que hay que examinar, algunos hallazgos importantes en esto. Con nosotros está Flor Batista Polo, de las investigadoras del Observatorio Político de Funglode, a propósito de que examinemos con ella estos hallazgos que son muy importantes y que ya fuera del aire aquí estábamos conversando. Licenciada, buenas tardes, bienvenida a Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por permitirnos llegar aquí a este espacio y a los radioyentes por prestar su tiempo para escucharnos. Las armas en el contexto de los feminicidios, ¿cuál es la incidencia? ¿Quiénes han sido los principales protagonistas? ¿Qué tipo de armas? O sea, ustedes se han ido por esa área. Exacto. ¿Les ha interesado el uso de qué armas? De hecho, antes que nada, recordarles que el Observatorio Político Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que se dedica al estudio de la realidad sociopolítica dominicana desde 6 unidades de análisis. La unidad de sociedad civil es precisamente una de ellas y es desde donde hemos venido realizando esto. Estos datos que ustedes están mencionando son algunos de los aspectos que nosotros estudiamos en un cuadernillo que se publicó el jueves 16 de noviembre, denominado Feminicidios en República Dominicana durante el año 2016. Dentro de los datos que nosotros pudimos recolectar, se encuentra que 111 feminicidios ocurrieron durante el año 2016 y de estos, 88 correspondían a feminicidios íntimos. Los demás se dividían en... Los íntimos son de parejas o exparejas. Son aquellas muertes de mujeres a mano de sus parejas sentimentales. ¿Cuánto eran? 88 feminicidios íntimos y del total de feminicidios realmente son 111, perdón. ¿Los íntimos son parejas o exparejas? O exparejas. Exactamente. Sí. Eso es muy importante. Ayer Jordi Vera, cuando fuimos a Santiago, decía que las estadísticas, por favor, sí, hágame el favor, las estadísticas no recogen los feminicidios no íntimos. Los que salen en la prensa, 88, 80, son los feminicidios íntimos. Y las estadísticas muchas veces, y por lo tanto, te sube hasta 170, decía Jordi. No, con los no íntimos, que son como homicidios, homicidios, pero a las mujeres. Exacto. La voy a matar para robarle el celular, porque es más difícil matar a un hombre para robarle el celular que a una mujer. Exacto. Es importante indicar que este cuadernillo que nosotros publicamos se realizó en base a una recolección que nosotros hicimos en los periódicos impresos y digitales sobre los homicidios de mujeres. Entonces comenzamos a clasificarlos en base a la teoría de Diana Russell y Jill Radford, que fueron quienes primeros comenzaron a hablar sobre feminicidios en el mundo públicamente. Ellas establecen una clasificación un poco más amplia del feminicidio, que no solamente se centra en aquellos casos donde son la pareja sentimental de la mujer la que mata, sino que ellas también consideran, por ejemplo, los feminicidios que son perpetrados por desconocidos de la víctima, por conocidos, por familiares, e incluso los feminicidios infantiles. Este último se está debatiendo todavía en Latinoamérica y no es precisamente por las características del feminicidio, sino por el término de la infancia, de cuándo inicia y cuándo se termina la infancia. Perfecto. Sí, que ustedes han estudiado eso también. Lo relativo a las armas, ustedes tienen unas clasificaciones civiles, cuando han sido militares, policías, el tipo de arma. ¿Qué importancia se le da al uso de las armas, digamos, de fuego, porque también hay armas blancas, en el homicidio? Y el elemento de la facilidad, si es legal, ilegal, el acceso a las armas también. Antes de responder su pregunta, es importante decir que en el cuadernillo nosotros pudimos constatar algunas de las teorías que ya se habían establecido con respecto al feminicidio. Por ejemplo, una de ellas dice que las mujeres jóvenes y en edad reproductiva son las más vulnerables a sufrir este tipo de violencia. Para el año 2016, el grupo etario de víctimas más grande de feminicidios correspondió a mujeres de 17 a 36 años de edad, todas jóvenes, mujeres en edad reproductivas con niños menores de edad. ¿Hay un porqué? Esto es algo que todavía estamos evaluando, pero
Lo que sí hemos podido detectar es que cuando comenzamos a evaluar, entonces con respecto a la edad de los victimarios, notamos que el grupo de los victimarios, donde más se concentra mayor cantidad de estos, se encuentran entre los 37 a los 47 años de edad. Entonces de ahí comenzamos a ver cómo la diferencia de edad entre las víctimas y los victimarios influye de cierta manera. La condición económica es un factor importante. Ese es uno de los aspectos que todavía nosotros no hemos podido determinar, porque como lo estamos haciendo en base a una recolección que se hace en los periódicos impresos y digitales, ciertos datos se dificultan. Sin embargo, sí se pudo notar que muchas de estas mujeres, al menos el 27%, corresponden a amas de casa que no realizaban ningún tipo de trabajo remunerado. Cuando comenzamos a observar entonces cuál era la ocupación laboral de los victimarios, entonces nos damos cuenta de que el 9% de estos correspondían a miembros de alguna institución castrense, dígase Policía Nacional, Ejército de la República, entre otros, y que utilizaban su arma de reglamento para ejecutar a una mujer. Con respecto a las armas de fuego, la mayor cantidad son legales o son ilegales. Están casi iguales, el mismo nivel porcentual. No realmente el mismo nivel porcentual, pero sí se acercan bastante. Con respecto a las armas, cerca del 38% de las armas utilizadas para ejecutar feminicidios fueron armas de fuego. Y de este porciento, un 29.6% correspondía entonces a armas ilegales, donde los victimarios no tenían ningún tipo de permiso para portarlas, donde no había ningún tipo de documentación. Y esto son precisamente, los robos de armas y la qué sé yo cuánto y la entrada de armas ilegales. Esto precisamente se puede responder debido a la falta de regulación que hay en República Dominicana con el tema de las armas de fuego. El otro porciento de armas se divide entonces con las armas blancas, dígase tijeras, cuchillos, machetes, entre otros. En esos casos, los casos registrados por ustedes, estudiados por ustedes, se midió, por ejemplo, los antecedentes. ¿Qué tipo de conflictos habían mediados antes de que se cometiera, por ejemplo, el crimen? Así es. O eran situaciones que surgían producto de un incidente, o había ya una situación de denuncia, de conflicto, de amenazas, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios íntimos, nosotros pudimos identificar que en 49 de los casos las mujeres ya estaban separadas de sus victimarios. Y una de las causas, que alegaban estos victimarios para tratar de justificar su acción, por decirlo de alguna forma, era que ellos habían llegado a cometer la acción porque la mujer o se negaba a retomar la relación o por celos. Ustedes están estudiando también un fenómeno que se está presentando mucho, que es el suicidio. Del victimario. Hecho, para el año 2016 nosotros pudimos identificar que en 49 de los casos los feminicidas escaparon de una vez, asesinaron a una o varias mujeres, porque recordemos que en algunos casos un hombre llegó a matar 3 o 4 mujeres. ¿Y el resto? El resto, por ejemplo, el 28 de estos casos se suicidó inmediatamente, cometió la acción. Eso, y 9 de estos, una vez huyeron después de que mataron a una mujer, intentaron suicidarse sin poder lograrlo. ¿Esas cifras se pueden comparar con datos registrados anteriormente? Es decir, o se trata de una situación relativamente nueva, no evaluada. Sobre todo el caso de los suicidios. El hombre mata a la mujer y luego se suicida. Exacto. Nosotros no solo nos centramos en estas estadísticas del año 2016, sino también que decidimos investigar sobre la documentación que había en República Dominicana sobre el fenómeno del feminicidio precisamente. Hasta hace algunos años los casos donde los hombres se suicidaban eran en menor cantidad. Sin embargo, a partir de los 4 años, de los 4 últimos años, se ha visto cómo ha ido aumentando la cantidad de hombres que inmediatamente matan a una mujer, se suicidan. En la medida en que crece la conciencia de la sociedad y sobre todo la dureza de la pena y la dureza de la pena. Exactamente. Hay algo, por ejemplo, que nosotros estuvimos investigando también con relación a cómo se está tratando este tipo de acciones en Latinoamérica, y es que la misma teoría del feminicidio explica que el hombre se suicida buscando escapar de la justicia e incluso de cómo la sociedad lo percibe después de que comete este tipo de acciones. Ellos indican y saben que ni siquiera pueden ir a la cárcel porque allá también lo sancionan. Precisamente que esta teoría de que se matan para evitar llegar a la justicia es lo que podría indicar que el aumento de la pena por sí sola no va a evitar que más mujeres mueran víctimas de la violencia machista. Pues van a matar. Sino, exactamente, va entonces a aumentar la cantidad
cantidad de hombres que inmediatamente matan a una mujer se suicidan. Mira una cosa, ustedes están analizando la cuestión también de los haitianos. Nosotros, con respecto al feminicidio, eso es muy interesante. Pudimos registrar que 13% de los feminicidios que se cometieron durante el año 2016 13%. fueron de nacionales haitianos que mataron a una mujer de su misma nacionalidad. Pero ellos mataron también o hirieron, bueno, por lo menos hirieron dominicanas también. En el año 2016 no registramos que un haitiano matara a una dominicana. Exactamente. Sino que sí hirieron ahí, y a sus hijos también. Los brazos. Pero entonces ahora ustedes están analizando también, dice que mujeres de su propia nacionalidad. Exactamente. Y que son principalmente con cuchillos, armas blancas. Exactamente, con armas blancas. El 13% de nacionales haitianos que asesinó a una mujer de su misma nacionalidad fue con armas blancas. Y es lo que tiene. Y además es lo que tiene. Armas, en la clasificación de las armas veo que aquí pone 23% de armas corporales. ¿Qué usted entiende? Cuando nosotros comenzamos a investigar acerca del tipo de armas que se utilizaban en los feminicidios, entonces comenzamos a ver lo de las armas de fuego, armas blancas y las armas corporales. El ahorcamiento es un arma corporal. Ellos sí lo establecen como un arma corporal, o cuando la mujer muere víctima de golpes contusos también producidos por la fuerza del hombre. La cuestión de la clasificación del homicidio como feminicidio. Decía una persona ayer, decía María Elena, que estábamos en Santiago, decía María Elena, le preguntaba que quiero felicitar tanto a Jordi Veras como a la fiscal de Santiago. Dios mío, qué muchacha tan preparada, esa muchacha Liranzo. Muy buena, Luisa Liranzo, pero qué preparación. Pero qué bien. Yo la felicito, sinceramente, me hizo sentir tan orgullosa. Y Jordi Vera hizo una exposición excelente. Preguntaba María Elena Núñez, el hecho de la muerte de la mujer, se cree que solamente lo que estábamos hablando son los feminicidios, son los íntimos, los de pareja o expareja. Un hombre mata a una mujer para robarle el celular. ¿Eso es un feminicidio? Realmente se considera como un homicidio de mujer. ¿Por qué? Porque para que se considere un feminicidio, primero tenemos que establecer si hay una razón de género. Si se está matando a la mujer por el celular o se está matando a la mujer por ser mujer. Entonces, pero cuando entra la facilidad, la debilidad. La debilidad. La opción que toma el delincuente es más fácil, estaba con una cartera, puede haber distracción, la debilidad. Ahí entra la condición de ser mujer. De feminicidio, ¿verdad? Entonces ahí se podría considerar quizás como un feminicidio. Y esas todavía son de las cosas que se están estudiando en Latinoamérica precisamente. Exacto, sí. Porque hay acciones como este tipo donde se ve la facilidad de cometer un tipo delictivo hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Como la de Zona Franca de México, que son a las mujeres que las matan. En República Dominicana todavía tenemos el problema de la clasificación y una de estas cosas es porque en Latinoamérica, por ejemplo, hay una falta de homologación en cuanto al término de feminicidio. La clasificación varía de una forma hacia otra. Perfecto. Flor, ¿han registrado ustedes por casualidad alguna información sobre el papel de los órganos o escenarios, mecanismos de mediación, conciliación, arbitraje, cuidado? ¿Funcionan aquí esos espacios, esos mecanismos para ayudar a evitar el desenlace trágico que se da generalmente cuando se produce un conflicto hombre o mujer? Para el año 2016 nosotros decidimos hacer este texto, como ustedes podrán observar es bastante descriptivo. Decidimos hacerlo así porque queríamos primero centrarnos en la discusión acerca del feminicidio como un fenómeno y su clasificación. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque para comprender y para comenzar a establecer políticas que sean más efectivas, debemos primero comenzar a establecer este tipo de clasificaciones que nos permiten a nosotros no dejar a una sola mujer que muere víctima de este tipo de violencia por ser mujer. Entonces las mismas estadísticas podrían decir que las políticas que se han implementado definitivamente son deficientes, incluyendo en esto el tema de las órdenes de alejamiento y podremos ver... Perdón, la vicepresidenta anuncia una campaña
el procurador anuncia una campaña, la desagregación y ahora, de las políticas. Ayer lo decía María Elena también, con mucha razón. Tenemos que pónganse de acuerdo porque son campañas como dispersas que hay. Esa es una precisamente de las críticas que nosotros hacemos en este artículo, y es que para poder enfrentar el problema de los feminicidios y la violencia de género en República Dominicana es necesario que se trabaje desde tres pilares fundamentales: instituciones del Estado, medios de comunicación y la sociedad civil en general. Flor, vemos por ver primero. Y el sistema educativo. En esos exámenes que tiene que arrancar. Los casos de masculinicidio. Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo incluyeron? ¿Y qué proporción hay por cada mujer, al menos en el 16, por cada mujer muerta, cuántos hombres o viceversa? Verán, ¿Qué es un masculinicidio? En 2015 nosotros comenzamos a ver... Perdón. Lo está justificando. Cuando en 2015 nosotros comenzamos a ver cómo aumentaban la cantidad de homicidios de mujeres. Me voy a cambiar de silla yo. Nosotros comenzamos a ver cómo aumentaba la cantidad de homicidios de mujeres que aparecían en los medios de comunicación y decidimos comenzar a hacer esta recolección. Vimos como en enero, de repente, mientras íbamos haciendo la recolección de los feminicidios, aparecía un título en los medios de comunicación que decía Mujer mata esposo. Sí. Entonces, algo que yo soy muy curiosa, quizás como podrán ver, y decidí verificar qué era lo que estaba sucediendo, porque tenía unas características bastante extrañas. Entonces, mientras iba pasando el tiempo, iba pasando febrero y también había un tipo de este caso, pasó marzo, pasó abril y ocurría lo mismo. Al final del año 2016 terminamos con 12 hombres que habían muerto a manos de una mujer. Y algo que pero yo creo que la única gente que utiliza masculinicidio son ustedes. De hecho, no. No, eso te iba a preguntar. Cuando comenzamos a verificar, a ver este tipo de casos, decidimos entonces ver cómo se trataba esto en los medios internacionales y si había alguna documentación que hablara sobre esto. Porque recordemos que la violencia no solamente la sufre la mujer, la violencia la sufren los niños, las niñas, los hombres, los ancianos. Lo sufrimos todos. Sí. Entonces, cuando vimos en América Latina, por ejemplo, comenzamos a ver así en el mundo. Encontramos que en España, por ejemplo, es una figura que se está estudiando. México, Argentina, Uruguay, son países que no se reconocen jurídicamente, como no se reconoce el feminicidio en República Dominicana, pero en los medios de comunicación, socialmente, sí se reconoce. Se usa masculinicidio. Y ellos lo utilizan como lo contrario a los feminicidios, es decir, la muerte de un hombre a manos de pero a veces la justificación de la muerte es que te dan todos los golpes y la mujer desesperada, porque habría que buscarla. Exactamente. No, eso es, la mujer desesperada lo coge y le da una puñalada de noche. Es algo que nosotros, pero es que ella está harta de que le dé golpe. Es precisamente algo que nosotros tratamos, y de hecho por eso dejamos una pregunta abierta para todos los que quisieran leer el texto y pudieran reflexionar. Bueno, se ha avanzado mucho, Flor. Luis, se ha avanzado mucho en materia, en el marco jurídico. ¿Dónde lo pueden obtener esto? Pueden obtenerlo a través de nuestra página web que se llama www.opd.org.do. Es totalmente gratis. Pueden descargarlo, leerlo, compartirlo y comentar sobre esto. Gracias, Flor Batista Polo, de las investigadoras del Observatorio Político de Fungloe. Excelente. Excelente. Llevamos este material y que muy bien. Y hacemos una transición dramática, como dice Iván Ruiz. Que se recuerden de Ferris del Caribe, que estamos funcionando hacia Puerto Rico, porque Puerto Rico se levanta. Ferris del Caribe. Con un viernes verde o azul. Negro no. Vamos inmediatamente con... Gracias, Flor. Vamos con Perelló y las finanzas personales. Vamos.